Este es su programa El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca del tabaquismo. Bueno, es un padecimiento, es una enfermedad, pero es adictiva. También es crónica y recurrente. Y bueno, es realmente un padecimiento bastante tenaz, difícil de erradicar. En el 80% de los casos se inicia antes de los 18 años de edad y se mantiene merced a la dependencia que produce la nicotina, un ingrediente que tiene el tabaco. Ahora veamos cuáles son sus principales manifestaciones. Le llamamos manifestaciones clínicas, qué es lo que puede producir este tipo de adicción. Además de que en sí ya es una enfermedad adictiva, pero también puede provocar trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y la aparición de tumores en diversas localizaciones. Tiene una alta prevalencia, realmente. Varía en los diferentes países, esto es un problema mundial, ¿no? Varía en diferentes países de acuerdo a criterios sociales, económicos y culturales. El tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura y es evitable, bueno, con mucha voluntad. Entonces, repetimos, el tabaquismo es la principal causa de mortalidad prematura y evitable en los países desarrollados. La Organización Mundial de la Salud estima que al año mueren 5 millones de personas como consecuencia del tabaco a nivel mundial, claro. Y va a continuar este tipo de tendencia de consumo si es que no se hace algo, claro. Para el año 2030 se van a producir 10 millones de muertes, que ocurrirá en los individuos que fuman actualmente. Ahí se va a producir. Bueno, no es una sentencia, vimos, podemos nosotros evadir, salir de ese tipo de cálculo que están haciendo los de la Organización Mundial de la Salud. Pero veamos más estadísticas, ¿no? Siempre ayuda bastante, ¿no? En los países desarrollados el tabaco causa 35% de las muertes en los varones de edad media. Eso tan solo en ellos, 35% de las muertes en los varones de edad media. Y más de una quinta parte en la vejez. ¿Qué tipo de padecimientos va a ocasionar el tabaquismo? Pues se asocia seriamente a 25 enfermedades. Es la responsable, veamos las más importantes, ¿no? Es el responsable, el tabaquismo, del 90% de la patología tumoral, cáncer, ¿no? Neoplasias. El 75% de los procesos clasificados como bronquitis crónica o enfisema. Ese es el 75%. Y el 25% de los síndromes coronarios agudos tiene que ver con el corazón. También es responsable de todas las enfermedades crónicas, tales como hipertensión arterial, diabetes, hipercolesterolemia, bueno, más todavía. El tabaquismo es la que produce mayor morbimortalidad en el mundo.
Aproximadamente el 33% de las enfermedades cardiovasculares se atribuyen directamente al consumo del tabaco. Podemos destacar algunas, ¿no? Esto es, en el 33% de las enfermedades cardiovasculares aparecen la cardiopatía isquémica, la enfermedad cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica, aneurisma de aorta y bueno, sigue la lista. El alquitrán y las nitrosaminas son las sustancias responsables de que la patología tumoral aparezca con mayor frecuencia entre los fumadores. El alquitrán y la nitrosamina son sustancias que alteran los genes celulares, bien inhibiendo a los genes supresores tumorales o bien acelerando la división celular atípica. Incluso pueden manifestarse como sustancias que al unirse con otras las dotan de la capacidad suficiente para convertirlas en sustancias carcinogénicas. Acuérdense. Las sustancias oxidantes, entre las que destacan los radicales tóxicos del oxígeno, son las principales causantes de los procesos de afectación bronquial. Entonces, todas las enfermedades respiratorias sufren consecuencia del consumo del tabaco. Pero algunas de ellas pues están directamente causadas, ¿no?, por el mismo tabaco. Ahora hay que mencionar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lo que llamamos EPOC, así abreviando, ¿no? La EPOC está causada en el 80-85% de los casos directamente como consecuencia del consumo del tabaco. O sea, afecta, ¿no?, mucho a los pulmones, daña las vías respiratorias, también daña los pequeños sacos de aire en los pulmones, los alveolos. Y decíamos, ¿no?, pues este daño comienza muy temprano en los fumadores. Y claro, mientras sigue fumando la persona, pues se sigue dañando, sigue empeorando. Bueno, puede que tome años, ¿no?, antes de que se empiece a notar el problema. Pero bueno, finalmente se diagnostica como enfermedad pulmonar. También fumar puede ocasionar pulmonía o asma. Otras muchas enfermedades también provocan, ¿no?, enfermedades relacionadas con los pulmones. Y sí, graves casi tanto como el cáncer de pulmón. Hemos escuchado, ¿no?, cuando las personas que fuman tienen esa tos de fumador. Y decimos, bueno, ¿a qué se deberá? Bueno, pues al daño, ¿no? Pero vamos a explicarlo de manera más adecuada, más específica, ¿no? Miren, el humo del tabaco contiene muchas sustancias químicas. También contiene partículas, pues eso irrita las vías respiratorias y los pulmones. Cuando el fumador inhala estas sustancias, claro, nuestro cuerpo trata de ayudarnos, trata de eliminarlas. Para ello produce mucosidad. Y pues de ese tipo de mecanismo de la tos. Entonces la conocida tos mañanera de los fumadores, pues se va a producir por muchas razones, ¿no? Normalmente las estructuras parecidas a vellos, lo que se llama cilios, ahí en las vías respiratorias, están ayudando a expulsar los materiales nocivos que se fueron acumulando en los pulmones. Claro, se va debilitando con el paso del tiempo esta acción, ¿eh? Es una acción realmente purificadora, pero pues va cediendo, ¿no?, porque se van dañando los cilios. Y bueno, esas partículas de humo, ¿no?, que permanecen en los pulmones, y la mucosidad también que se queda en las vías respiratorias. Entonces, cuando el fumador está durmiendo, obvio que, bueno, muchos se levantan en la noche a fumar, pero gran parte de ellos, mientras
está durmiendo, obviamente no fuma, ¿no? Entonces algunos cilios alcanzan a recuperarse, ¿no? Y empiezan a funcionar nuevamente. Por eso al despertar, el fumador tose, porque los pulmones están tratando de eliminar esos irritantes y la mucosidad acumulada del día anterior. Por eso al levantarse pues está muy flemoso. También tenemos que ver cómo afecta, ¿no? Cómo afecta el tabaco a nuestro corazón, a nuestros vasos sanguíneos. Porque sí causa daños al corazón y a los vasos sanguíneos. O sea, lo que conocemos como el sistema cardiovascular. Por eso es que se incrementa el riesgo de cardiopatía o de accidente cerebrovascular, lo que llamamos ictus. Bueno, también es importante destacar que el tabaquismo es una causa de enfermedad coronaria. Eso puede producir o conducir a un ataque al corazón. Asimismo, ¿no? Fumar causa la hipertensión arterial. También reduce nuestra capacidad para ejercitarnos, nos cansamos demasiado pronto. También aumenta la posibilidad o la probabilidad de que se coagule la sangre. También disminuye los niveles de colesterol bueno en nuestra sangre, tabaco. Entonces, fumar es un factor de riesgo principal para la enfermedad arterial periférica. Es cuando se acumula placa en las arterias, esas arterias que llevan sangre a la cabeza, a los órganos, a las extremidades. Bueno, si se acumula placa, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón, de ataques cardíacos, de accidente cerebrovascular. También es conocido, ¿no?, que fumar puede causar o empeorar la circulación de la sangre. Sí, se empobrece. También de las piernas, los brazos. Y bueno, esto nos puede causar dolor en las piernas cuando caminamos. O a veces tenemos llagas abiertas que no quieren sanar. Es por lo mismo, por la persona que fuma, pues tiene este problema. Bueno, veamos algunas causas, ¿no? Tenemos que analizar. Sociales, bueno, sabemos que hay presión en los jóvenes, ¿no? Presión hacia su consumo o bien quieren imitar para sentirse más adultos. Y luego pues es el bajo costo, ¿no? Zonas sociales, ¿no? Quiere quedar bien con los demás, la persona que aún no ha madurado en su carácter, ¿no? Anda buscando cómo darle gusto a los demás. Y es así como empieza a fumar, ¿no? Como una rebeldía contra la autoridad paterna o escolar. Busca ese tipo de acciones de reto, ¿no? El problema es que está fumando y bueno, a la larga, pues las sustancias que tiene el cigarrillo pues son adictivas, por lo tanto puede quedarse ya con la adicción. Psicológicas también, ¿no? Bueno, pues quiere sentirse mayor, quiere, bueno, sentirse que nada lo detiene, no sé, o quiere un bienestar ahí muy subjetivo, muy efímero. Bueno, pues sencillamente puede sentirse incluido, ¿no? Pero bueno, esto es psicológico nada más. También hay causas fisiológicas. Fisiológicas es que las sustancias que contiene el tabaco hacen posible hacerse adicto si se va consumiendo de modo continuo por causas sociales o psicológicas. Son los que mantienen fundamentalmente el consumo. Bueno, habrá que buscar algún tipo de asistencia, de asesoramiento. Si las personas están muy fragilizadas en su estado de ánimo, hay otras maneras de salir de una situación de apuro. O bien, la autoestima, hay que fomentarla, ¿no? Hay que restablecerla si se ha perdido, o bien engrandecerla con alguna motivación, con algún premio, alguna meta.
Un conjunto de metas generalmente nos llevan a la gran meta que es sacarle provecho a la vida, ¿no? Quitando todo aquello en nuestros hábitos, en nuestro estilo de vida, que merma pues esta situación de vivir plenamente. Porque esto realmente de estar atentando con nuestra salud no tiene mérito alguno. Por el contrario, ¿no? Son signos de debilidad, de fragilidad, de falta de madurez en algunas personas que desde luego no es criticable. Lo que pasa es que se necesita apoyar, ayudar y motivar a la persona que vemos que en su autoestima pues está pues muy abajo de lo que él realmente necesita para pues independizarse, hacer uso de su libertad sanamente y demás. Bien, pues es lo que vamos ahora a trabajar, ¿no? Cómo utilizar nuestros recursos, sobre todo para combatir el síndrome de la abstinencia a la nicotina, porque pues es lo que es más fuerte, ¿no? Hoy se están utilizando cigarrillos sin humo, pero pues son más adictivos. Bueno, te puede decir que no se está solucionando nada, ¿no? El problema subsiste, se perpetúa y también causa mucho daño, ¿no? Ese tipo de cigarrillos sin humo, ¿sí? Porque lleva directamente la sustancia al organismo y bueno, pues la adicción puede presentarse mucho más severa, mucho más ruda. Entonces lo mejor es librarnos ya de cigarrillos con humo o sin humo, no importa esa dependencia hacia las drogas. Es una droga, por supuesto, igual que el alcohol. Pues nos hacen esclavos, ¿no? De una sociedad de consumo que más bien no nos permite crecer, no nos permite desarrollar, construir y lanzarnos a ver nuestras aptitudes para ver hasta dónde somos capaces de llegar. Ahí nos frenamos, nos paramos. Bueno, vamos al corte y regresamos. Bien, pues tenemos que sopesar, ¿no? Dejar de fumar. Porque sí, realmente tenemos el conocimiento. No se ignora. Todo esto que acabo de describir como efectos pues dañinos, perjudiciales en nuestra salud. Pues la gente, la mayoría los conoce, los que fuman. Sin embargo, falta llegar a un estado de conciencia, ¿no? No de conocimiento. Y pues ese estado de conciencia nos da las ventajas o pesarlas de dejar de fumar. Pues mejorar la salud es un punto importante, ¿no? Ya quitarse para siempre ese dolor de garganta, esa tos, esa fatiga al ejercicio, esas infecciones de repetición. Vale la pena, ¿no? Que no se empeore la salud. Entonces, pues también el riesgo de enfermedades del corazón, más efisemas, ¿no? 10 veces más cáncer de pulmón y 5 y 8 años menos de nuestra vida. Y la gente dice, no importa, claro que importa, ¿no? Y luego, pues, problemas financieros, porque ese es un gasto, ¿no? Que es permanente, ¿no? Esclavizante. También es importante dar buen ejemplo a los menores. Por eso vale la pena dejar de fumar, porque de lo contrario, pues estamos nosotros incubando nuevos fumadores. Sí, porque pues de manera indirecta, aunque lo hagamos afuera, en nuestra recámara, en la azotea, pues realmente sí perciben el aroma, se dañan, se enferman, empeora la salud de los menores. Pues ahora también se requiere, ¿no? En muchos lugares no se puede ya fumar, ni siquiera ahora sí que en las cantinas, ¿no? En el aspecto laboral también es un riesgo, ¿no? De incendio, de accidentes y demás, en el ámbito familiar. Necesitamos buscar exactamente, sopesar los beneficios que nos va a dar el hacer un esfuerzo, un sacrificio para dejar de fumar. También hay razones de estética, estas también son bien importantes. Por ejemplo, la persona que fuma es innegable, ¿eh? Tiene mal aliento. Sí, ¿verdad? No es grato. Sus dientes se van poniendo amarillos.
también es cierto, ¿no? Y bueno, por más que se los lave, se le ponen amarillentos y se le van formando arrugas. Esto es para desanimar, ¿no? Realmente a los fumadores. En este caso me refiero también a las mujeres, que hoy en día también fuman bastante. Se van a arrugar más pronto, no hay duda, está bien demostrado, ¿no? Que le van a aparecer arrugas porque pues el humo cerca de la boca, pues da en la cara, ¿no? Entonces va maltratando la piel, la va arrugando, ¿no? La va oxidando, ¿sí? Es correcto, oxidando. Y también pues en nuestro tratamiento tenemos que utilizar cuando se decide abandonar este mal hábito, esta adicción, tenemos que agregar plantas termogénicas. ¿Para qué? Porque fíjense que el cigarrillo, las personas que fuman, pues tienes un supresor del apetito, ¿no? Algunos se han dado cuenta, pero comen menos. Por eso su aspecto así enjuto, a veces medio extraño, ¿no? Pero bueno, cuando uno decide dejar de fumar, en el tratamiento tenemos que incluir plantas no supresoras del apetito como era el tabaco, ¿no? Sino plantas termogénicas para consumir todo lo que se vaya acumulando, porque si tenemos un poquito más de hambre, tiene cómo atenderse, ¿eh? Es sencillo. Nada más le agregamos a nuestro tratamiento plantas termogénicas. Y con esto pues vamos realmente combatiendo, ¿no? Pues con ese beneficio, ¿no? Porque el tabaco contiene un químico llamado nicotina. Es muy adictiva, ¿no? Millones de personas en el mundo, ya escuchamos, han logrado. Algunos pues no lo logran, pero la mayoría, cuando se propone, logran dejar de fumar. Pues han aumentado la cantidad por los adolescentes, ¿no? Que buscan una figura de inclusión en su ámbito que está, pues desde luego, con adicciones. Pero bueno, si la autoestima se les eleva, se les motiva a que pues hagan proyectos y metas que van a concluir, decía yo, la suma de todas en la gran meta, que es tener una vida eficiente, constructiva, espiritual y sobre todo llena de salud, pues lo vamos a lograr, por supuesto, porque es una de las causas, de las razones, ¿no? Dar un buen ejemplo. Bien, podemos utilizar plantas que tienen la mayoría de las acciones terapéuticas. Ya vimos algunas, ¿no? Ya vimos que se afecta la circulación, tónico circulatorio, ¿no? Claro que hay plantas dedicadas a combatir el síndrome de la abstinencia directamente, ese nerviosismo, esa ansiedad, esa desesperación, esa depresión. Sí, todo eso lo combaten las plantas que son antiadictivas, en este caso contra el tabaco. Sí, en contra del tabaco, para que podamos nosotros salir victoriosos. Una de ellas, de estas plantas, es el licorice. Vamos a platicar de esta planta porque además de energía, además pues hace algunas reparaciones orgánicas que ya se generaron daños que hay que atender pronto, ¿no? Que no solamente es dejar la adicción. Ahora tengo que reparar mi cuerpo, que depurarlo, ¿no? Porque llega a durar todavía la secuela, la consecuencia de fumar algunos años. Entonces, inmediatamente tengo que utilizar los recursos herbales para reparar los pulmones, ¿no? Los alveolos. También para evitar tumoraciones, cardiopatías, hacer mejoras circulatorias. Bueno, una planta que cumple bastante bien es el licorice. Nos va a platicar Jorge Iván acerca de sus propiedades y cómo asociarlo para evitar adicciones como el tabaquismo. Adelante, te escuchamos, bienvenido. Muchas gracias, maestro. Efectivamente, el licorice es una planta que en la medicina tradicional se ha empleado con mucho éxito para dejar de fumar. En este caso, para el tratamiento del tabaquismo, resulta muy importante chupar un pedazo de el tallo de licorice cuando se tiene el deseo de fumar. Esto, bueno, pues no solamente porque sustituye
el hábito reflejo de tener el cigarrillo en la boca, sino porque esta planta contiene muchos principios activos que nos ayudan a desintoxicar, que nos ayudan a depurar el organismo y que por supuesto también provocan que el sabor del tabaco resulte ser desagradable. Muy importante también la planta porque se reconoce con una acción antiadictiva, la cual, bueno, pues también llega a minimizar todas aquellas cuestiones que se relacionan principalmente con el síndrome de abstinencia. Generalmente cuando se inicia un proceso de desintoxicación por el consumo de tabaco, por el consumo de alcohol, inclusive por el consumo de alguna droga, llega a manifestarse este síndrome, provoca una alteración muy elevada en el sistema nervioso, genera mucha intranquilidad en las personas y bueno, pues realmente se presenta un quebrantamiento en las funciones nerviosas y bueno, pues esta planta tiene la capacidad de minimizar esa ansiedad que genera la abstinencia al consumo del tabaco. Particularmente, hay que mencionar que la planta tiene la capacidad inclusive de corregir todos aquellos factores fisiológicos de carácter negativo que se van presentando con el paso del tiempo por el consumo del tabaco. Usted ya mencionaba algunos que son muy relevantes y que tienen que ver principalmente con el trastorno de los procesos circulatorios. Inclusive, bueno, pues el consumo del tabaco genera lesiones muy importantes en el sistema nervioso, en las estructuras celulares de este sistema. Vamos a encontrar que también suele haber alteraciones en la visión, suele haber alteraciones en el sistema digestivo e inclusive a nivel hepático. ¿Por qué razón? Porque es precisamente en el sistema hepático donde se va a llevar a cabo la concentración de todas estas sustancias tóxicas que contiene el tabaco y que bueno, pues a través de su consumo se va logrando una acumulación negativa en el organismo que sin duda alguna va a alterar el correcto funcionamiento del hígado, incluso compromete el buen funcionamiento de los riñones. Entonces, esta es una planta excelente para inhibir todos esos efectos de carácter negativo que produce el consumo del tabaco y por supuesto también para dejar de consumir todos los productos que se asocian al tabaco. Ahora bien, es importante reconocer que esta planta cuenta con propiedades también antiespasmódicas y antiinflamatorias de la mucosa gástrica. Es una planta muy importante porque nos ayuda a tratar la pesadez estomacal, nos ayuda cuando hay problemas asociados a la flautulencia, cuando hay indigestión o inclusive enfermedades más serias del intestino, como suele ser la colitis ulcerosa. En este caso, los principios activos del licorice nos ayudan particularmente a reducir las concentraciones de acidez estomacal. En este caso, la planta tiene la capacidad de neutralizar el exceso de ácidos estomacales que llegan a producirse en el aparato digestivo. El licorice, bueno, pues al disminuir las secreciones ácidas, también tiene la capacidad de aumentar las secreciones de mucus del estómago y bueno, pues esto va a producir un efecto antiinflamatorio y antiulceroso muy importante para el aparato digestivo. Son propiedades muy interesantes porque se pueden aplicar en tratamientos en los cuales se requiere con importancia, con urgencia, bajar la concentración de ácidos estomacales, como es el caso de aquellas personas que padecen acidez gástrica, aquellas personas que ya desarrollaron úlceras a nivel intestinal, a nivel estomacal o inclusive aquellas úlceras que se desarrollan en el esófago como consecuencia de la elevación de estos jugos gástricos. También es una planta muy importante que nos ayuda a corregir los cólicos estomacales, el dolor de estómago que se presenta por estas cuestiones asociadas al exceso de acidez estomacal. Muy interesante, mencionábamos que también el licorice tiene un efecto protector del hígado, tiene la capacidad de desintoxicar, tiene la capacidad de depurar este órgano, ayudándolo a liberar todas aquellas sustancias tóxicas que le resultan, bueno, pues perjudiciales. Nos ayuda a proteger el hígado y lo más importante, la planta tiene la capacidad de revitalizar las células hepáticas para mejorar el funcionamiento de este órgano. Es muy importante la planta en el tratamiento de enfermedades del hígado que se asocian a la hepatitis,
colitis que se asocian a la cirrosis y bueno, pues como lo mencionábamos también, resulta ser muy adecuado cuando se lleva a cabo una dieta de tipo depurativa o bien cuando es necesario realizar una descongestión hepática a consecuencia de la acumulación de diversas sustancias tóxicas, como en este caso son las que produce el tabaco. Maestro. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo utilizar eficientemente nuestras plantas, sus acciones terapéuticas para lograr vencer el síndrome de la abstinencia, que es lo que se presenta, ¿no?, inmediatamente en cuanto suspendemos pues el consumo del material, de la sustancia a la cual somos adictos. Empiezan una serie de transformaciones, en este caso un deseo vehemente de nicotina, estados emocionales pues complicados, difíciles en un principio de atender si no utilizamos un buen recurso, la ansiedad, la depresión, problemas para dormir por lo mismo, ¿no? Pero en fin, vamos a utilizar eficientemente el licorice, como nos muestra claramente esta ayuda extraordinaria de licorice, que es una raíz, ¿verdad? Entonces se utiliza la parte pues ligeramente maderable para estarla masticando, estar chupando. Esa raíz nos aleja la ansiedad, pero aparte pues tiene sustancias interesantes que nos van a fortalecer, motivar, estimular de manera sana, correcta, para que tengamos suficiente energía. Se utilizaba mucho para eso en tiempos muy remotos. No, se ha de utilizar todavía para cruzar desiertos allá en lugares al norte de China y cerca de Rusia, en la Mongolia, ¿no? Lugares pues muy inhóspitos, pues cruzaban bastante bien masticando esta raíz de licorice. La gente aventurada, ¿no?, por esos lugares tan remotos, tan alejados de la civilización. Eso nos orienta, ¿no?, de que podemos con esto obtener ánimos y energías suficientes para combatir una adicción, un vicio que pues ya nos está perjudicando bastante. Bien, vamos a dar la fórmula. Bien, no se le olvide que si usted requiere una fórmula, claro, con gusto se la elaboramos. Se nos hace más fácil para que le llegue pronto que nos proporcione un correo electrónico a donde, una vez terminada la fórmula, podamos nosotros enviar hacia usted la fórmula, porque luego nos quedamos ahí atorados un poco de que no tenemos a dónde enviarla, y así es más fácil, más sencillo si nos proporciona un correo electrónico. Bien, porque nuestra fórmula la colocamos directamente en nuestra página, no hay problema. Ahí usted puede disponer de ella, incluso tiene ayudas para reenviar a un amigo, a un conocido, a un familiar a través del correo electrónico. O bien puede adquirir la fórmula en la tienda en línea para usted o para los suyos y que les llegue directamente hasta las puertas de su hogar, hasta su casa, sin problema, no tiene costo el envío. Así es, esa ayuda está en nuestra página. La página, le doy la dirección para que visite: www.lavozdelangeldetusalud.com.mx, www.lavozdelangeldetusalud.com.mx. También le recuerdo que puede comunicarse a través de Twitter, @lavoz_del-ángel, a través de Facebook, El Ángel de Tu Salud de México. Bien, así es más sencillo, mantenemos la comunicación, aceptamos sugerencias, quejas también, por supuesto, temas que quiere escuchar, para irlos programando, para irlos, desde luego, poniendo a su alcance. Bueno, vamos a también aprovechar para mencionar nuestros patrocinadores. La línea de ayuda herbolaria, ya sabe que es para que usted, si no puede salir, no importa, la tiene en vía telefónica, marcando el siguiente número. Si quiere, tome nota: 55 57 64 59 50. 55 57 64 59 50. El horario de la línea de ayuda herbolaria es
de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado. Ecatepec, Centro de Asesoría Herbolaria en Ecatepec, nuevo domicilio. En Avenida Vía Morelos, número 46, en San Cristóbal, Ecatepec, frente al Laboratorio Salud Digna y la estación del Mexibus, Estación San Cristóbal. La atención es de lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 6:30 de la tarde. Anota el teléfono para que pida más informes. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. En Texcoco, tienda autorizada Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Gante y Leandro Valle, y a una cuadra de la Catedral, allá en Texcoco, frente a Coppel. Anota el teléfono: 59 56 88 67 76. 59 56 88 67 76. En la Ciudad de México, de reciente apertura, en el Centro Histórico. O sea, Ciudad de México, Centro Histórico, calle 5 de febrero, número 48, casi esquina con Mesones y a una cuadra de la Farmacia París. Vamos anotando el teléfono: 55 51 62 51 21. 55 51 62 51 21. En Circunvalación, esto es en la Ciudad de México, en la Merced. Avenida Anillo de Circunvalación, número 420, local 4, entre General Anaya y Zavala, y a una cuadra del Mercado de los Dulces. Anotamos el número telefónico para informes: 55 54 91 16 81. 55 54 91 16 81. En Huipulco, este es en la Ciudad de México, Entonces anotamos: al sur de la Ciudad de México, bueno, dentro de la Ciudad de México, al sur, Calzada de Tlalpan, número 4450, local D. Calzada de Tlalpan, número 4450, local D, Colonia San Lorenzo, Huipulco, enfrente de un Vips y a cuadra y media de la estación de tren ligero, estación Huipulco, y la atención es de lunes a sábado. El teléfono: 55 55 73 74 90. Repito: 55 55 73 74 90. Bien, pues llegó el momento de que hagamos nuestra formulación. Ya platicamos, ¿no?, acerca de tabaquismo. Lo que buscamos es evitar más daño y combatir los síndromes de la abstinencia. El síndrome de abstinencia incluye un deseo obviamente de nicotina, le da ansiedad a la persona, le da depresión, le da somnolencia, o sea, tiene problemas para dormir, tiene malos sueños, o sea, pesadillas, se siente tenso, inquieto, frustrado, le duele su cabeza, se incrementa mucho su apetito, por lo tanto puede incrementar de peso, tiene dificultad para concentrarse, llega a tener trastornos cardiovasculares, trastornos respiratorios y aparición de tumores en diversas localizaciones si no se atiende, ¿verdad? Dolor en las piernas, mal aliento, dientes amarillos, arrugas y demás. Bueno, vamos a elaborar nuestra formulación para atender esta situación. Anotamos: utilizamos chuchupastle, hojas de guanábana, valeriana blanca, té pame, té chinanteco, licorice. Nuevamente: chuchupastle, hojas de guanábana, valeriana blanca, té pame, té chinanteco, licorice. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se puede tomar antes de cada alimento. Cápsulas: utilizamos hipérico, té rojo, lactobacillus acidófilos, goji. Nuevamente: hipérico, té rojo, lactobacillus acidófilos, goji. Bueno, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una y se toman antes de cada alimento, no se lo olvide. Ahora, para apoyar la formulación, pero también se puede tomar solo, para estimular el sistema inmune, para fortalecerlo debidamente, pero también para detoxicar el organismo, ¿no?
sea por haber sido fumador o tener otras adicciones. También hay que depurar el organismo para que no tenga sustancias nocivas que estén ahí afectando, dañando los órganos. Elixir con cuatecomate y própolis. Elixir con cuatecomate y própolis. La clave es 1823. Clave 1823. Y de este elixir se toma un vasito dosificador en la mañana y un vasito dosificador antes de acostarse 2 veces al día. Al levantarse y antes de acostarse, un vasito dosificador diariamente. Bien, la fórmula está completa. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar pues asesoría a las personas que llaman vía telefónica. Así es que iniciamos. Buenos días, ¿con quién hablo? Con María Isabel. Bien, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Le explicaba a la señorita que tengo síntomas de mucha calor en el estómago, Sí, en la boca del estómago nada más. sí. ¿Qué más? Lo he estado notando, ya llevo como 15 días, pero esta semana que pasó ya la siento más intensa la calor y de hecho hasta para hacer del baño, o sea, para evacuar, igual Sí, sale muy caliente, o sea, con mucha calor. sí. Y ¿Qué la más parte tienes? del recto la siento como inflamada un poco. Hay inflamación. Ajá, y ¿Qué más? siento calor y soy una persona muy nerviosa, demasiado nerviosa. Tiene nerviosismo. Ajá, también. Y le explicaba también que ya tengo 2 años con una hemorroides externa, pero hasta ahorita no me había dado molestias, o sea, me puse un poquito de sábila, con esto me desinflamó, pero ahorita Sí. como está con esto de que siento calor en el estómago y ya era Sí. una calor, sí, así como si siento como si me esté quemando. Sí, te entiendo bien. ¿Qué edad tienes? Ajá. Y le había yo dicho también que en la parte de atrás siento lo del reto como inflamado y también es cuando termino de evacuar como que siente esa sensación de inflamación al finalizar Sí. y ese ardorcito y de momento como un poquito de comezón, como siguen durante el transcurso del día como irritación, como Sí. rosadura, algo así. Bueno, hay que resolverlo. ¿Qué edad tienes? 28 años, Sí, ¿cuántos kilos pesas? 51 kilos. Bueno, hago tu fórmula, no te preocupes. Sí, Utilizamos lo siguiente. oiga, eso, Sí. había ido con una doctora y me dijo que eso era gastrocolitis nerviosa. Sí, tiene que ver con los nervios. Si tienes una inflamación intestinal severa que hay que atender y ya también tienes inflamación en, pues, en las venas hemorroidales. Pero vamos a resolverlo. Vamos a utilizar nuestros tratamientos. Así es de que vamos comenzando a hacer la fórmula. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos Damiana de Guerrero, Llantén de agua. Vamos a utilizar tila de estrella, salvia dulce, tajibo y también anís de monte. Fue lo siguiente: Damiana de Guerrero, Llantén de agua, tila de estrella, salvia dulce, tajibo, anís de monte. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Y lo puedes tomar como agua de uso. Ahora, cápsulas. Utilizamos lo siguiente. Utilizamos aceite de nopal. Utilizamos albahaque, agar agar con tirosina, gelatina natural en cápsula. Entonces, aceite de nopal, albahaque, agar agar con tirosina, gelatina natural. Bueno, estas cápsulas, una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Bien, atiendo a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Con Leonora. Bueno, a tus órdenes, ¿en qué te ayudo? Mire, mi papá está enfermo, tiene mucho tiempo que no hace bien del baño. Sí, Como 7 meses y primero empezó como estreñido
Sí, así como nomás con puras bolitas. sí, Como las ¿qué más? borregas. Sí, Y pues a veces se suelta y le dicen los doctores que está bien, que no tiene nada. Y, ¿qué más? y ahorita Sí, ya tiene mucho dolor, le da como un dolor como de colitis fuerte. Ajá, ¿qué otra cosa? En el vientre bajo. En el vientre bajo. Pero es Sí, como comprendo. líquido, espeso, simplegostioso, Sí, que me sale por el ano. Y Ah, en bueno. materia de cal. Pero Sí. si no como, no me sale nada más que líquido blanco, pegajoso. Es Ajá. todo lo que me sale. bueno, Pero me debilito en menos de 8 días que totalmente débil. Mis fuerzas sí, menguaron como a 50%. Sigo conservando yo creo que huesos fuertes por eso. Sí, bueno, teniendo. hagamos entonces la fórmula. ¿Qué edad tiene usted? Bueno, ¿cuántos kilos pesa? 5 pesos menos. Bueno, vamos anotando entonces la fórmula. Utilizamos lo siguiente, utilizamos té zapoteco, costomate, palo santo también, salvia de bolita, iscate, bretónica. Y utilizamos también 5 llagas. Bueno, vamos a mencionar otra vez la fórmula para estar seguros de que esté bien anotada. Entonces sería té zapoteco, costomate, palo santo, salvia de bolita, iscate, bretónica. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera para 1 litro de agua, 10 minutos de hervor. Se toma antes de cada alimento nada más. Bueno, ahora vamos a utilizar suplementos. Utilizamos lo siguiente, utilizamos espirulina, utilizamos calderona con vitaminas y minerales, flor de aloe, acerola con vitamina C, nuevamente, espirulina, calderona con vitaminas y minerales, flor de aloe, acerola con vitamina C. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atender. Ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía. Jorge Iván, muchas gracias por tu participación. Gracias por la invitación. Me despido con una frase de Hipócrates. No intentes jamás curar el cuerpo sin antes haber curado el alma. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue su programa El Ángel de tu Salud. 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 Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.